Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Martín. Hola Julián. Hola Franco. Hola Alonso. El otro día me mandaron la guía. ¿La guía era o no? A ver. Sí, la guía uno. Así que de eso vamos a hacer ejercicio, ¿les parece? ¿O tienen alguno en particular que quieran ver? Yo súper bien. Esta semana me ha tocado harta pega nomás, pero bien. El correo el que sale ahí. Matemáticas y algo más. Arroba Gmail. Ya. Sí, no es eso. Vamos a ir viendo los ejercicios, pues y ahí cachamos cuál método se puede ir usando. Déjenme vaciar un poquito de espacio al disco duro que, o si no, después la grabación no me va a quedar. Estoy con el disco a full. Esa afuera, está lista. 24 del 8, ¿qué hice ahí? Ya, eso. Tengo caleta de videos. Esto a YouTube para tenerlo a mano, para ver si nos llega. No, esto no lo subo a YouTube, chiquillos. Queda en Twitch. Porque a YouTube quiero hacer compilados. Después que termine el semestre, cortarlos y subir ejercicios resueltos, no sé, pues de un puro tema. Y cortarle hartas cosas de las que digo porque de repente igual divago harto. Así que no va a YouTube, queda solo en Twitch. Ya voy que se suscriban, pues son 3 lucas, no sean cagones. 3 lucas mensuales. Y pueden acceder a todo. Y el live es gratuito. Sí, pues no, sí. Sí, igual uno invierte tiempo. Que sea al menos algo. Vale. Correo. Y me mandaron la guía 2 también, a ver. Pero esta guía es de series de Fourier. ¿Vieron Fourier con el profe Samuel? Primero en vez de otra cosa. Ya vamos a organizarlo entonces porque primero quiero ver lo de cálculo vectorial. Después podemos ver Fourier. A ver.
son también de cálculo vectorial. Eso me parece raro. ¿Cómo está organizado ese curso? Porque las Fourier se ve también en cálculo vectorial, pero más adelante, como a la mitad de semestre. Incluso más allá, porque se termina todo lo que tiene que ver con integrales de línea, de superficie. Y después recién uno empieza con Fourier. Empieza con Fourier, problemas de valores de frontera. Y al final ve complejo. Ese era el orden clásico. Ya, partamos con este. Que son cosas con integrales de línea, integrales de superficie. Que esto me lo habían pedido. Sí, bueno, sí, ese es el orden estándar, si yo me acuerdo. Yo dicté el curso. Era primero todo lo que tiene que ver con cálculo vectorial, después con series de Fourier y al final con complejo. Ese era el orden que siempre se seguía. Ya, de acá, ¿qué les tinca hacer? La guía 1. ¿Cuál es el que les causa más problemas? Partamos por ese y ahí lo vamos desglosando y explicando algunas cosas. Ya, el 5. Dice calcular la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva gamma parametrizada por todo eso que une el punto A del plano X igual a 0 y el punto B del plano Z igual a 4. Indicación, note que se puede escribir eso y se pueden seguir los pasos del ítem anterior. Ya, eso. Ya, entonces dice, indicación, note que se puede escribir ese campo que están integrando de esa forma, es una descomposición, y se puede seguir los pasos del ítem anterior. ¿Por qué? Porque el campo F, ya, por sí solo, como está, no debería ser conservativo. ¿Sí? No debería. Pero si lo separan de esa forma, de la que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta parte sí es conservativa, ese campo vectorial. ¿Ya? De hecho, miren, si ustedes definen G que sea x cuadrado más y, o sea, no más y cuadrado, coma y cuadrado, coma z al cuadrado, ese es conservativo. Ustedes le sacan el rotacional y les va a dar el nulo. ¿Ya? ¿Y cómo lo sé? Ahora se los voy a explicar. Vamos a escribirlo de todas formas. Siempre se sabe porque, fíjense que en el rotor ustedes van calculando derivadas parciales cruzadas. O sea, la primera variable nunca la derivan respecto a x. Siempre la derivan respecto a y respecto a z. La segunda variable le pasa lo mismo. Nunca la derivan respecto a y. La derivan respecto a x y respecto a z. Y la última
también pues, la derivan respecto a x, respecto a y, pero no respecto a z. De hecho es cosa de ir mirando, miren, derivada de y, o sea, con respecto a y de z al cuadrado, derivada con respecto a z del y al cuadrado, eso va a dar 0. Después, esa derivada va a ser 0, esa derivada va a ser 0, y por último, esa va a ser 0, y esa va a ser 0, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan un campo vectorial, si lo primero solo depende de x, lo segundo solo depende de y lo tercero solo depende de z, va a ser conservativo, sí o sí. ¿Ya? Entonces, el rotacional o el rotor es el nulo. Además, esta función es de clase C1 en todo el espacio. ¿Sí? Porque son polinomios. ¿Y qué es lo que afirma un teorema? Rotacional nulo con función de clase C1 en un simple conexo va a ser conservativo. Entonces, ¿cómo? El rotor de G es el nulo y G es de clase C1 en R3, que es un conjunto simplemente conexo, el G es conservativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué ganamos con que sea conservativo? Que está el teorema fundamental del cálculo vectorial. O sea, integrar esto no va a hacer nada más que encontrar un potencial y evaluarlo en los extremos. ¿Sí? Eso. Al menos para esa parte. Ya, ahora, veamos cuál es la curva. Eso ni siquiera lo hemos mirado. ¿Qué nos dicen? A la curva gamma parametrizada por eso. Esta es la curva. Gamma de t, voy a escribirla. Gamma de t es igual a logaritmo natural de t más 2 seno de pi por t medios, esa es la segunda componente, y la última componente, t cuadrado más 4. ¿Sí? Ya, ¿qué nos dicen de esa curva? Se parametriza con esa función, pero no es toda la curva, sino que es solamente la que une un punto A, que está en el plano x igual a 0, y un punto B, que está en el plano z igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve esa información? Miremos la parametrización. Cuando, aquí lo voy a poner, esto es x de t, ¿cierto? Esto es y de t, y esto es z de t. Y así no sé, esa unión no hay que entenderla tanto, hay que imaginarse un poco. O sea, nosotros queremos que parta cuando el x vale 0. Eso es lo que nos dicen. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para sacar el t, igualar esto a 0. ¿Cuándo logaritmo de t más 2 es 0? Entonces ahí sacamos el t inicial. Logaritmo natural de t más 2 igual a 0 porque nos dicen que el punto A está sobre el plano x igual a 0. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que es 0? Esto. Y ahí tenemos una ecuación para el t inicial. Después voy a hacer un dibujito para que entendamos más o menos de qué se trata. Ya, logaritmo. ¿Cuándo es 0? Cuando el argumento es 1. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el t vale menos 1. Entonces, el primer punto lo obtenemos con t igual a menos 1. ¿Y cuál es el último punto? El punto final. ¿Qué nos dicen del punto final? Nos dicen que el punto final está en z igual a 4. Entonces, esa es la ecuación que ahora tenemos que despejar. ¿Cuál es el z? Aquí está. T cuadrado más 4 es igual a 4, porque nos dicen que el punto final está sobre z igual a 4. O sea, esto es 4. Y cuando eso es 4,
cuando el t vale 0. ¿Sí? Entonces, ahora, miren. Cuando el t vale menos 1. Ahora saquemos el punto. ¿Cuál es el punto que estamos considerando? Cuando el t vale menos 1, nuestra parametrización, el punto que nos entrega es el siguiente. Bueno, aquí quedaría logaritmo natural de 1, eso es 0. Aquí quedaría seno de menos pi medios, porque el t vale menos 1. ¿Y cuánto es el seno de menos pi medios? Habría que hacer circulito, ¿cierto? Menos pi medio está acá. ¿Cuál es la coordenada ahí de ese punto? Me queda un poco chueco el círculo, pero no importa. La coordenada ahí de ese punto es menos 1. Ese es el seno de menos pi medio. Exacto. Ya, y si el t vale menos 1, esto vale 1 más 4 sería 5. Entonces, ahí tenemos el punto inicial. El A. Este es el punto A. 0, 1, 5. O sea, 0 menos 1, 5, perdón. ¿Y cuál es el punto final? Ese se obtiene cuando el t vale 0. Gamma de 0 sería logaritmo natural de 2. Porque hay que ir reemplazando en cada una de estas. Acá, seno de 0 es 0. Y por último, el t cuadrado más 4 cuando el t igual a 0 vale 4, ¿cierto? Porque de hecho así lo habíamos calculado. Y ese es el punto B. Ahí tenemos los dos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad de este pedacito? Es que como ustedes le están dando, ¿dónde está? Acá. La coordenada X del punto de partida, con eso ustedes pueden sacar el t. ¿Sí? Y teniendo el t, sacan el punto completo. Y después lo mismo con el siguiente punto. ¿Hasta dónde llega? Hasta el punto que tiene coordenada z igual a 4. O sea, esto vale 4. ¿Con eso qué es lo que sacan? Sacan un t y con ese t obtienen el punto completo. ¿Sí? Al final eso hay que ir viendo generalmente en este tipo de ejercicios. O sea, si no les dan explícitamente el dominio de la parametrización, porque no nos dicen dónde se mueve t, ¿sí? Uno lo tiene que buscar con información que se dé. ¿Ya? Generalmente con información de dónde están los puntos, inicial y final. ¿Ya? Ya, entonces. Ahí está. Cuando queremos integrar esta parte, esa, buscamos un potencial, ¿cierto? Y lo evaluamos en esos dos puntos. Y restado. ¿Ya? Ahí estaría listo esa parte. Pero ¿cómo sería con el campo que falta? Pongámosle un nombre, pongámosle h. Digamos h de x, y, z es igual a 0, 0, i. ¿Ya? Entonces la pregunta sería ahora, ¿cuánto vale la integral sobre gamma del h? Eso hay que hacerlo por definición. ¿Cuál era la definición? La integral de línea cambiaba a una integral simple, si le quieren llamar así. ¿Cierto? Es una integral común y corriente. ¿Cuál es el intervalo de integración? Va a ser el dominio de la parametrización. ¿Cierto? O sea, nosotros nos dimos cuenta que para conectar el A con el B se hace con la curva que escribimos, con esta, pero cuando el t se mueve desde menos 1 hasta 0. Entonces, ese sería el dominio de la parametrización. Ya. Después, ¿qué se hace? Nuestro campo vectorial,
lo evaluamos en la parametrización, ¿cierto? Y eso le hacemos producto punto con la derivada de la parametrización. Esa es la definición de integral de línea, siempre. Independiente del h, independiente del gamma, o del r, depende de la letra que quieran usar. ¿Sí? Integral de línea es campo evaluado en la parametrización, o sea, cuánto vale el campo en los puntos de la curva. Eso significa. Producto punto con la derivada de la parametrización. ¿Y cuál es el dominio de integración? O el intervalo. Es solamente donde se mueve el t. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, el h evaluado en el gamma. ¿Qué vendría a ser? Pónganle atención a esto. ¿Qué es lo que hace el h? ¿A dónde está? Ahí. El h lo que hace es entregar un 0 y después entrega la variable que está al medio, ¿cierto? Sí, la segunda variable del argumento, si lo quieren decir. Esta es la primera, esa es la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a entregar a nosotros? ¿Cuál es la segunda componente de esto? Hay que verlo. ¿Dónde está? Aquí. Esa es la segunda componente. Ese es el i. Entonces sería 0, 0, i. Pero el i vale todo eso. ¿Por qué se hace por definición? Porque ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Tenemos teorema de Green, pero ese sirve solo en el plano. Estamos en el espacio, no sirve el teorema de Green. Tenemos teorema de Stokes, pero para poder usar el teorema de Stokes necesitamos una curva que sea cerrada. Y fíjate que para conectar estos dos puntos no es cerrada. ¿Sí? Porque una curva cerrada se define como una curva que empieza y termina en el mismo punto. Entonces tampoco se podría hacer por teorema de Stokes. Y teorema de Gauss no relaciona integrales de línea. ¿Sí? El teorema de Gauss relaciona integrales de superficie con integrales triples. Así que aquí no aplica. Y no hay más herramientas, pues chiquillos. Porque para calcular una integral de línea tenemos la definición, que es lo que sirve siempre, o debería servir siempre. Ah, ¿no le han pasado Gauss todavía? Se me había olvidado. Sí, pues no, si Gauss están todas. Él era bien metiche. ¿Ya? Entonces, recuento, recapitulemos. Integral de línea se puede, por definición, también podría hacerse con el teorema fundamental del cálculo vectorial, pero necesita ser conservativo. ¿Sí? Para que nosotros evaluemos un potencial en dos puntos. Pero en este caso, el h no es conservativo. El primero sí. El x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, sí. ¿Ya? Entonces, definición. Teorema fundamental del cálculo vectorial, que aquí no aplica porque el h no es conservativo. Teorema de Green no aplica porque el teorema de Green es en el plano y estamos en el espacio. ¿Sí? Fíjense que son 3 componentes. El teorema de Stokes necesitamos que la curva sea cerrada, y en este caso no es cerrada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no es cerrada? Porque parte aquí y termina acá. No vuelve al mismo punto. ¿Sí? Así que tiene que ser por definición, no queda otra. ¿Ya? ¿Y la definición qué es lo que dice? Una integral de línea va a ser integral sobre el intervalo que se mueve el t. O sea, el dominio de la parametrización. ¿Sí? Ya. ¿A quién integramos? A una compuesta. El h, o sea, en realidad el campo que estamos integrando, lo evaluamos en la parametrización. O sea, ¿qué es lo que hacía el h? Era 0, 0, la segunda componente. Entonces, si el h le estamos evaluando todo esto, ¿qué es lo que va a entregar?
¿Por qué seno de pi por t partido 2 no es conservativo? No, pero esto de acá, ojo, los conservativos son estos. Los que van de R3 en R3. ¿Sí? En cambio, esto de acá es una curva, no es un campo. ¿Sí? Esta va de R en R3. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que va de R? Porque toma un puro número. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que ver si es que es conservativo es la función que estamos integrando, no la curva. ¿Sí? Si es que lo quieres ver así. ¿Ya? Los conservativos son los campos, no las curvas. Y H no es conservativo por el rotor. No. De hecho, si se lo calculan, les va a dar como una cosa como 0,01, algo así. O 0,0-1. Sí, o sea, pueden hacerlo, ¿ah? De hecho, sacarle el rotor al H. Hagámoslo aquí chiquitito. Si es cortito, miren. Rotor de H sería I, J, K, de X, de Y, de Z, 0, 0, I. Sacan ese determinante y les queda 1. Después 0, 0. Ya les da 1,0,0 si lo sacan. Y eso no es el nulo, así que no puede ser conservativo. ¿Ya? Acuérdense que una condición necesaria para que sea conservativo es que su rotor sea 0. O sea, el nulo, en realidad. ¿Sí? Ahora, si fuera conservativo, ustedes evalúan en los puntos extremos nomás, ¿cierto? El punto final menos punto inicial. ¿Y qué es lo que van a evaluar? El potencial. Ya, entonces, el H, ¿qué es lo que hacía? Entregaba un 0, entregaba un 0 y entregaba la coordenada I, que sería la segunda coordenada de esto. ¿Y cuál era la segunda coordenada de eso? Ahí está, el seno. ¿Sí? Ya, eso, producto punto con la derivada de la parametrización. ¿Ya? Ahora, aquí hay un truquito que pueden hacer. En realidad a nosotros no nos interesa ni ese ni ese. ¿Por qué? Porque el producto punto va a ser que se multipliquen por 0. Entonces en realidad lo único que nos interesa de esa derivada es el último. Ya, o sea, igual la pueden calcular, obvio. Obvio que sí. ¿Anuncio? Ya, anuncio, esperemos. Ya, ahí volvió. Volvió. ¿Hace años no veía de esta manera las integrales? ¿Cómo así? Ya, pues, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Ah, que cuando calculamos la derivada de la parametrización, esa, ¿cierto? Da lo mismo esos dos. ¿Por qué?
porque van a ir multiplicadas por cero. Así que si quieren derivan, si quieren no, da lo mismo. Pero sí nos importa la última, la que va ahí. ¿Cuál sería? Vamos para arriba. Sería derivar esto. Eso. Y esa es fácil, ¿cierto? Vale 2t. Así que ahí tendríamos 2t. ¿Ya? Y esa integral se hace por partes, ¿cierto? De hecho, si es que la desarrollamos un poquito, nos quedaría integral de menos 1 a 0 de 2t seno de pi por t medios. ¿Ya? Y como les digo, esa se hace por partes. Se hace por parte una vez, cogiendo el u igual al t, ¿cierto? Entonces, en todos estos problemas que les digan, no sé, pues aproveche esta indicación que es separar los campos, ¿qué es lo que hacen? ¿O cuál es el objetivo, básicamente? Vamos a subir un poquito. La famosa vaca, justo. La gracia de este ejercicio era eso, porque en realidad en vez de integrar, chuta, pasé a ver, ahí sí. En vez de integrar todo eso, les dicen, no, pero descomponlo mejor. ¿Cómo? De esa forma, que es conservativo, así que podemos buscarle un potencial y evaluar en los extremos. Sí, es medio rebuscado, es verdad. Y a eso le vamos a sumar la integral de esto, que es lo que acabamos de hacer. Sí, Sakyumi, trabajo en la UB. Bueno, en la UB y en la UNAP, acá en Concepción. En el departamento de matemática. Ya. Ya, entonces, la pregunta. ¿Queda claro el procedimiento? ¿No? Es cierto que es medio rebuscado, pero si lo miramos bien de lejos, esto nos entrega los valores de t. ¿Cierto? Los valores de t de la curva. Con esos valores de t, nosotros sacamos el punto inicial, el punto final, el potencial lo evaluamos en esos puntos y la otra la hicimos por definición. Libros de topología. Chuta en la biblioteca, no sé. ¿Pero topología de pregrado o topología de posgrado? Con el punto A y B, no. Con el punto A y B no hacen ninguna. Porque ahí evalúan el potencial nomás. Sí, se reemplaza en el potencial de esta. Pero para esta no. Para esa no se ocupa. Ya como de cálculo en varias variables, dices tú, Sakyumi. De pregrado, topología, chuta, no hay ninguno en verdad. Yo he buscado. De hecho, les hago spoiler, voy a hacer un libro para el próximo año, sí, de cálculo en varias variables. Si debemos reemplazar. No, reemplazar el punto es en el potencial de eso. Ahí reemplazan el punto. Pero cuando integran eso es por definición, así que ahí no reemplazan el punto. Ahí solamente trabajan con la parametrización y el t. ¿Sí? Para mejorar mis mates. En ese sentido. Mira, podrías tomar el Rudin. El Rudin, sí, se suman las dos después. El principio de análisis matemático, ahí hay cosas con topología. O sea, seguir más a fondo con los abiertos, con los compactos, con los cerrados. También ven un poco de sucesiones. El Walter Rudin. Ese puede ser. Principios de análisis matemático. De análisis matemático. Ese te podría servir para volver a repasar todo lo de topología. Porque hay libros más densos, pero es mucho para pregrado.
Ya, ¿cuál otro podríamos hacer? ¿Cuál les tinca? Del listado. Ya, pero eso, ¿se entendió, no? ¿O quedó alguna duda en alguna parte, chiquillos? Sí, hay que sumar después los dos, porque la propiedad que estamos utilizando es la propiedad de aditividad. O sea, ¿a dónde está? Se me perdió. Al integrar eso, en realidad tenemos que integrar ese, que ese se hace con el teorema fundamental del cálculo vectorial, y la integral de esta es la que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces ahí después, claro, habría que sumarlos. ¿Ya? Otra con otro método. ¿Cuál? A ver, ya. Sí, porque este era conservativo y después, y por definición, alguno con green. A ver, por ejemplo, el 18. El 18 está clarito que hay que usar green. Ya hagamos el 18. Pues al 18, el 8. Ahí se lo explico. Le explico de por qué es green. ¿Sí? Ya. Bueno, en todo caso lo dice ahora que lo veo. Dice que use green. Ya, no, pero es que de todas formas, si no lo dijera, uno lo puede deducir. Ya, dice, sea F un campo, o sea, P, Q, ¿sí? Un campo vectorial definido en R2 de clase C1 en R2 y suponga que para todo X, Y se cumplen estas igualdades. Ya, punto. Nos proponemos calcular esta integral de línea, donde gamma es el arco de una circunferencia unitaria centrada en el origen, definida por x mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces, dibujemos. La curva es un arco. ¿Sí? ¿De qué? De circunferencia unitaria centrada en el origen. Ahí está el centro, el origen. Como es unitaria, tiene radio 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en principio hagamos la circunferencia completa, después la cortamos. Ya, ahí está. Pero, ¿qué nos dicen? Que es el arco definido por x mayor o igual a 0. O sea, no es toda, sino que solamente x mayor o igual a 0 es eso. ¿Cierto? Ese lado. Entonces nuestra curva sería algo... A ver si lo logro. Eso, esa es nuestra curva. Lo que pinté en rojo. ¿Sí? Y dice, calcule la integral de línea parte A, integral de línea f de r, pero esa L
es una recta que va de 0,1 a 0,-1. O sea, vamos a hacerla con otro color. 0,1, estoy haciendo con morado, ahí está el 0,1, al 0,-1. O sea, el punto que está acá abajo. Va para allá. ¿Ya? Esa es la L, la curva L que notan. ¿Sí? Y después, en el ítem B, se nos pide la integral sobre la gama, que es esta. ¿Ya? Entonces, hagamos el paso 1. Calcular la integral de línea a lo largo de esta curva. Entonces, teorema de Green se va a poder utilizar, ¿por qué? Porque estamos sobre el plano. ¿Sí? Son dos variables y el campo tiene dos componentes. Pero para el teorema de Green necesitamos que la curva sea cerrada. Y en este caso, en el caso de la integral sobre L, no es cerrada, ¿cierto? No vuelve al mismo punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esa curva? Conecta el 0,1 con el 0-1. Entonces habría que hacer definición. No queda de otra. Al menos para el L. Después vamos a ver que para la otra sí tiene sentido. Entonces, parametricemos L. Ya, ahí está. ¿Cómo se parametriza un segmento? Eso lo hicimos en lo pasado. ¿Se acuerdan? Encontrábamos una función que la llamábamos R, gamma, lo que sea, que iba a estar definida en el intervalo 0,1, iba a llegar al plano en este caso, porque estamos sobre el plano, tal que a cada t le asocia, ¿qué cosa? En los segmentos, acuérdense que era t por el punto final más 1 menos t por el punto inicial. Así se parametrizaba un segmento. Entonces nos quedaría t por... ¿Cuál es el punto final de la curva L? El 0-1. ¿Cuál es el punto final? O sea, perdón, punto inicial. Es el 0,1. Yep, y ahora juntamos esas dos cosas y nos queda primera componente 0 menos, o sea, primer vector 0 menos t y el otro 0, 1 menos t. Lo sumamos y ahí está listo. Sería 0, 1 menos 2t. Ahí está nuestra parametrización de la curva L, o sea, del segmento. ¿Sí? ¿Cuál sería su derivada? Es facilita, ¿cierto? Porque tiene puros términos de grado 1. Queda 0, menos 2. ¿Cuál sería ahora la integral de línea? ¿Era f? ¿Se llamaba f, cierto? Sí. Así, sí, ya. ¿Qué nos dice la definición?
sería integrar en el dominio del parámetro, que esto sería integrar desde 0 hasta 1, ¿cierto? Esa es la parametrización. El f se evalúa ¿dónde? Se evalúa en 0,1 menos 2t. ¿Por qué? Porque teníamos que colocar f evaluado en la parametrización. Y después producto punto con R'. Esa es solo la definición de integral de línea, no es nada más. ¿Ya? ¿Cómo nos va a quedar? 0, 1. El f, ¿cómo era el f? ¿Dónde está? Era p de x, y, q de x, y. Hagamos eso. Eso es lo malo, no lo entregan, pero bueno. Ya. P de x, y, q de x, y sería P. ¿Dónde está? P de 0, 1 menos 2t, q de 0. Este igual estaba un poco rebuscado, creo que el profe tuvo buena creatividad. Ya, el f lo estamos evaluando acá, pero el f, ¿cómo se define? P, q. Entonces, si el f lo estamos evaluando en sx y en si, ¿quiénes se evalúan? El p en 0, 1 menos 2t, y lo mismo con el q. ¿Ya? Ahora, producto punto con el R'. El R' es 0 menos 2. Ya, y ahí vamos casi. Si hacemos ese producto, ¿cuánto nos queda? Esto se va a multiplicar con 0, así que desaparece. Y el q se va a multiplicar por menos 2. Entonces, ¿qué es lo que queda a fin de cuentas? Podríamos escribir el menos 2 afuera. Q de 0, 1 menos 2t. Ya, y con esto estamos casi. Porque, ¿qué nos dicen del q? Eso sí nos dicen. Vamos a mirarlo. ¿Dónde está el q? Nos dicen, miren. Ahí está. Q evaluado en 0, algo es 1 más ese algo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Q evaluado en 0 y otra cosa es 1 más el cuadrado de esa otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque tenemos el Q evaluado en 0 y en algo más. ¿Qué era? Era 1 más el cuadrado de la otra cosa. Por eso, por la indicación que nos dan. Nos dicen, lo voy a escribir, Q de 0i es 1 más i al cuadrado. Q de 0, eso va a ser 1 más eso al cuadrado. ¿Sí? Ya, y esa integral debería salir fácil, si es un polinomio, ¿cierto? Esto de acá vale un número. ¿Sí? Como les digo, llegar a integrarlo. Tampoco es tanta la ciencia que tiene esa integral. Porque como se eleva al cuadrado, se resuelve la integral de un polinomio y listo. ¿Sí? Ya, supongamos que fuera 1, por ponerle un valor, pero como les digo, calcúlenlo ustedes después. Entonces, ítem 1 está listo. ¿Qué sería? ¿Qué cosa? La integral a lo largo de ese segmento. ¿Sí? Ya, y ahora, ítem B nos dice, use el teorema de Green y el ítem anterior para calcular esto. O sea, porque acuérdense que esta era la
curva gamma. Era el arco. ¿Sí? Pero fíjense qué fue lo que logramos. El problema nos pide la integral sobre esto. Nosotros acabamos de calcular la integral sobre esto. ¿Qué pasa si juntamos las dos curvas? Va a haber una curva que es cerrada. Y ahí sí podemos usar el teorema de Green. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, ¿por qué está el A? Porque con el A nosotros cerramos la curva. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. El ítem B. Para el ítem B, calculemos la integral sobre la curva que resulta de juntar ambas. O sea, el arco, ¿sí? Ese es el arco de circunferencia y este es el L, el segmento que falta. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo? Ahora vienen las hipótesis del teorema. Fíjense que estamos en el plano y tenemos una curva cerrada. Además, el campo es de clase C1, entonces está todo para usar Green. ¿Cómo? Gamma más L es una curva cerrada, es simple y es seccionalmente suave. Sí, esas son las hipótesis de Green. Una curva que sea cerrada, ¿qué es lo que significa? Cerrada significa de donde parte termina en el mismo punto. Eso es cerrada. ¿Qué significa que sea simple? Significa que es inyectiva. En otras palabras, la curva no se corta a sí misma hasta que se cierra. Por ejemplo, eso no es simple. ¿Por qué? Porque se corta a sí misma antes de cerrarse. ¿Sí? Eso es una curva simple, una que no se corta a sí misma hasta que se cierra. Y seccionalmente suave significa básicamente que su vector tangente no es el vector nulo, o bien los puntos donde se... A ver, ¿cómo decirlo? No, eso. Es seccionalmente suave cuando los puntos donde no es suave son finitos. ¿Y qué significa no ser suave? Significa o vector tangente nulo o derechamente que no es diferenciable. Entonces, si miran nuestra curva, acá está. Esta, esta curva siempre tiene vector tangente que no es nulo. Sí, algo así, que exista su derivada, pero que no puede no existir, salvo en un número finito de puntos, que sería en este punto, en este caso, en ese y en ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese punto es anguloso. ¿Sí? O sea, puede tener puntas, a eso vamos, solo que esas puntas tienen que ser finitas. En este caso son dos. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos la hipótesis sobre la curva. Ahora, las hipótesis sobre la función es básicamente que sea de clase C1 en un... Voy a escribirlo, además... F es de clase C1 en ¿dónde nos dicen? Lo dicen en el enunciado. En todo el plano, así que ni siquiera tenéis problema. Tiene que ser de clase C1, sí. ¿Cuál es la hipótesis directa? Es que sea clase C1 en un simple conexo que contenga la curva. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Pero como es C1 en todo R2, estamos listos. F de clase C1 en R2. Así, del teorema de Green, ahora sí, porque esas son todas las hipótesis,
¿Qué dice el teorema? Esa integral vale esa integral doble. Entonces, el teorema de Green, ¿de qué les sirve? Ya, tienen que partir hipótesis, curva en el plano, cerrada, simple, seccionalmente suave. Campo de clase C1. Bien. ¿Y qué es lo que hace? Para efectos prácticos, intercambia una integral de línea por una integral doble. ¿Sí? O sea, cuando nosotros usamos el teorema de Green, no calculamos la integral de línea, la cambiamos, ¿sí? Por una doble. ¿Sí? Y para poder hacer ese cambio tienen que cumplirse esas hipótesis. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Teorema de Green reemplaza una de línea por una doble. ¿Cuándo la puede reemplazar? ¿Cuándo pasa eso? ¿Ya? Ahora, ¿cuál vendría a ser el R? La región, siempre la región en la que está encerrada por esa curva. ¿Sí? Porque la curva es cerrada. Entonces, lo que encierra esa curva es la región. Si nosotros venimos al dibujo, ahí está. Estaríamos diciendo que la región es eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la integral doble sobre la región. Y esas derivadas nosotros las tenemos. O al menos tenemos varias cosas que podemos reemplazar. Miren. Enunciado. Acá está. ¿Cuánto vale dq de x menos dp de y? Se puede sacar de ahí, directamente. Dq de x menos dp de y vale x cuadrado. Basta que el dp de y pase restando, ¿cierto? Entonces, ahí está listo. Miren, x cuadrado. X cuadrado, acá. ¿Sí? Y ahora tendríamos que hacer la integral. Pero es una integral doble. No calculamos la integral de línea. ¿Ya? Acuérdense que el R era eso. Era la mitad de una circunferencia unitaria. Me salió pausa. ¿Está bien o no? Sí, en otros casos les dan P y Q y ahí derivan. Ya. Volvimos. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Sí, volvimos. Que el teorema de Green les cambia la integral de línea por una integral doble. ¿Sí? O sea, al usar Green, ustedes no calculan la integral de línea, calculan una integral doble. ¿Sí?
Entonces se dan cuenta que la integral de línea, claro, atacarla por definición debería funcionar siempre. Pero hay herramientas para saltárselas, que son teorema fundamental del cálculo vectorial, teorema de Green, que son en el plano, teorema de Stokes, que son en el espacio. Son las tres opciones. ¿Ya? Ya, pues esa integral conviene pasarla a polares, claramente. Hacemos cambio a coordenadas polares. ¿Por qué? ¿Por qué será conveniente? No, no, no siempre. ¿Por qué en este caso convienen las polares? Es por una cuestión que tiene que ver con cálculo en varias variables. La región de integración es una porción circular. Y al ser una porción circular es muy fácil de escribirla en coordenadas polares. Es solo por eso. ¿Sí? Si hubiese sido un cuadrado, un rectángulo, ahí lo hacen en rectangulares nomás. ¿Sí? Si piénsenlo así. Ahora que ya obtuvimos una integral doble, esta integral doble hay que resolverla con métodos de cálculo en varias variables. ¿Sí? O sea, métodos del curso pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que las circunferencias en polares es muy fácil de escribirlas, porque sería, miren, aquí está el eje X, ahí. Este punto de abajo es el punto que se obtiene con, ¿qué ángulo? Menos pi medio. Y el punto de ahí arriba se obtiene con, ¿qué ángulo? Con pi medios. Ahora, ¿qué le pasa al radio? El radio siempre se mueve del origen, o sea, de 0, hasta el punto extremo que es 1. Porque es el radio de esta circunferencia siempre 1. Ahí está, de 0 a 1. El x cuadrado sería r cuadrado coseno al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más había que agregar? El jacobiano de la transformación y ahí está listo. Esa es la integral que hay que calcular. Que de hecho se puede separar como integral de menos pi medios a pi medios coseno al cuadrado de teta por esa 2. ¿Qué costo? Ya, entonces, ahí estaría listo el ejercicio, al hacer esa integral. Ya, pero no hemos terminado. El jacobiano tiene que ir. Ah, ya. Jacobiano, siempre que ustedes hacen un cambio de coordenadas, jacobiano. Pero ojo, cambio de coordenadas en integrales múltiples. Integral doble, integral triple, no tiene nada que ver con la integral de línea. ¿Sí? Porque, insisto, aquí eso es integral de línea. Después usamos el teorema de Green y se olvidan de la integral de línea. Lo que queda es una integral doble. Y al ser doble, pueden hacerla por algún tipo de cambio de coordenada, pueden hacerla de forma directa, un montón de formas. En este caso conviene hacer cambio de coordenadas polares porque el dominio es una porción circular. Solo por eso. ¿Ya? Después que hacen el cambio, claro, nunca se les puede olvidar el jacobiano. En un integral múltiple, un cambio de coordenadas se afecta con el jacobiano, ¿cierto? Yep, y ahí está listo, porque esto es un número
Y si fuera otra figura geométrica y es conservativo, ahí podrías... Ah, no, pues que el jacobiano... A ver. El jacobiano tú lo usas acá. Ahí. En cambio, lo que tiene que ver con conservativo, tú lo haces ahí. ¿Sí? Si el teorema de Green lo que hace es cambiarte dos mundos. Te pasa de un mundo a otro mundo. ¿Sí? Por eso este teorema es tan importante, porque al final está conectando dos cosas que en principio no tienen relación. Ah, el jacobiano, ¿no? En las polares siempre R. No tenía ni una ciencia. En las polares era R, en las cilíndricas también era R, y en la esférica era ρ cuadrado seno del ángulo, del phi. Ya, pero aquí no creo que salgan esféricas. Aún. Después con Gauss puede ser. Ya, entonces. Ya, esto supongamos que dio... Ustedes lo calculan después. Bueno, este va a ser un cuarto. Y la de acá va a ser... a ver, un medio, teta medio sería... Pi medios parece que vale. Y por un cuarto... Creo que esto es pi octavos. Dejémoslo con morado porque no estoy seguro. Ya, ¿y qué hacemos con eso? Lo que tendríamos es esto, que la integral sobre la adición de las curvas es el pi octavos. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que las integrales de línea también las podemos separar, igual que las de cálculo integral. O sea, esto es la integral sobre la curva gamma más la integral sobre la curva L. ¿Sí? Esta la sacamos antes y yo dije, ah, ya vale 1. Pero por ponerle un número nomás, pues eso lo calculaban ustedes. ¿Cuál es la conclusión? Ese numerito lo pueden pasar restando y ahí está la integral de el f. Sobre, obviamente, sobre el arco de la circunferencia. Que eso es lo que pedían. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que le están mostrando? O sea, al final igual tiene un objetivo. El objetivo es el siguiente. ¿A dónde está? Aquí. Que ustedes pueden estar calculando una integral de línea sobre una curva que no es cerrada. Pero ¿qué podrían hacer para ocupar el teorema de Green? Cerrarla. Y al cerrarla, usan Green y después tienen que restar la integral de lo que agregaron solamente. Eso es todo. ¿Sí? Y claramente es más fácil integrar sobre este segmento, era súper facilito, ¿cierto? Que integrar sobre el arco completo. Eso es lo que uno gana con el teorema también. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿O alguna cosa está rara? Aquí lo importante era hipótesis. Hipótesis del teorema. ¿Sí? Si que entra en el test a todo esto, eso. Buena acotación. Green, teorema fundamental. Ya, sí. Eso nomás. ¿Todavía no han visto Stokes? Ah, y hay eso del rotor y función potencial. Ya. Ya no, pero es básicamente eso. Pues, o sea, si es que estás en el espacio, inmediatamente ya no puede ser Green, porque Green es un teorema que sirve en el plano. Ya, no le centra a Stokes. Mejor todavía, de hecho. ¿Sí? Al estar en el espacio, inmediatamente Green desaparece.
¿Y cuándo? O sea, como tip, no es que sea siempre. Hasta cálculo de densidad y masa, ya. Eh, Como tip, si la función que están integrando o la curva es muy extraña, alguna de las dos es extraño, es porque tiene que ser conservativo para que no se centren en lo del medio y solo en los extremos. ¿Sí? O sea, fíjense que en este de acá, en el que hicimos antes, la curva igual era, era extraña. Entonces, ¿por qué? Ah, porque quizá había que hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Descomponer el f en algo más fácil. ¿Sí? O sea, al ser conservativa esta parte, no nos interesa la parametrización, solo nos interesan los puntos extremos. ¿Sí? Esa es la gracia de los conservativos. No interesa la parametrización, no interesa por dónde se vayan, solo interesa los bordes. ¿Sí? Y ahora si no está tan feo, ahí capaz que haya que hacerlo por definición nomás. ¿Sí? Sí, voy a hacer stream de Edo a las 7. Resolución de Edo de primer orden. Todo lo que tenga que ver con eso. O sea, vamos a ver variables separables, homogéneas, lineales, Bernoulli, exactas, reducibles exactas con factor integrante. eh, no me acuerdo cuáles más, pero todas. El resto de la guía, veámoslo por encimita para ver qué tal. Me calcula la integral de línea del campo sobre la curva dada por intersección de las superficies. Ya. Entonces aquí hay que parametrizar la curva. ¿Cuál sería la parametrización? Fíjate que esto es un cilindro. O en el plano, si lo quieres ver, es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la parametrización? R de t es coseno de t, seno de t, porque esos son los puntos del plano. ¿Sí? Y la altura te la da esta función. Esa. Que sería x por y, o sea, seno por coseno. Seno de t, coseno de t. Como da la vuelta completa, el t sería un parámetro que da la vuelta completa, de 0 a 2pi. Y ahí está listo. Hay que llegar y hacerlo por definición. No sirve green porque no está en el plano. ¿Sí? ¿Y cómo se te ocurre esa parametrización? Porque si tú lo dibujas, ya esto es una circunferencia de radio 1, o cilindro si lo ves en el espacio, ¿cierto? Ahí está. Y esto, claro, va para arriba, para abajo, esa curva, y para arriba choca con esto. ¿Ya? Es una cosa así. Aquí está la C. Entonces, ¿cómo se parametriza? El X y el Y son puntos de la circunferencia. Y eso se parametriza con coseno y seno. Mientras que el Z, la altura, te la da esa función. Y si el X y el Y ya lo escogiste, el Z sería la multiplicación. ¿Sí? Ya. En el 2 es un triángulo que tiene vértices. Entonces es una curva cerrada. Inmediatamente uno piensa en green. ¿Sí? Porque va a ser como, no sé, ahí, ahí y ahí. Por decir algo. ¿Sí? Al ser cerrada te sirve green porque está además en el plano. Y lo único que tendrías que fijarte, sí, es que... Ah, pero... No, este tiene un detallito. ¿Vieron el teorema de Green en su segunda forma? ¿O no? ¿Les suena? Teorema de Green segunda forma. ¿Sí?
Ya, yo creo que podríamos hacer ese. Ese. Y sí, hagamos ese, porque ese es con teorema de Green segunda forma. Y ahí nos podemos dar cuenta por qué. ¿Sí? Ya, mire. Dice, calcula la integral de línea de ese campo con xy distinto de 0, 0 porque se hace 0 el denominador, ¿cierto? Donde gamma, dibujemos la curva. Es el triángulo con vértices 4, menos 2. O sea, sería ahí. Ahí está el A. El otro es el 0,2. Ahí está. Y el otro es el menos 4, menos 2. ¿Sí? Esa es la curva. Bueno, me queda un poco choca, pero básicamente es esa. ¿Y por qué es el teorema de Green en su segunda forma? Porque si quisiéramos ocupar el teorema de Green en su primera forma, el f debería ser de clase C1 ahí. ¿Pero qué pasa en el origen? No, no está. ¿Sí? No es de clase C1. ¿Por qué? Porque el origen no está en su dominio. De hecho, ni siquiera se puede calcular, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Cuando ustedes tienen una función o un campo que no es de clase C1 en todas partes, lo que hacen es aislar ese punto. O sea, por ejemplo, encerrémoslo en una circunferencia de radio, ahí ustedes lo escogen, de radio 1 podría ser, ¿sí? O de radio 1 medio, en realidad cualquier radio le sirve, el radio que haga que esto quede adentro, ¿sí? O sea, si le ponen radio 2 va a quedar así, se va a salir, ¿sí? Pero radio 1 queda adentro, porque aquí llega hasta el 2, acá llega hasta el 4 y ahí queda adentro, ¿sí? Y si no, no me creen o no están convencidos, hagan un radio más chico, un radio 1 medio, ¿ya? ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve? Sirve porque ahora nosotros podríamos usar el teorema de Green en su segunda forma considerando esta región. Ya, esa. ¿Sí? La que está afuera de la circunferencia roja, con la que encerré el centro, el origen, pero está dentro del triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el F en esa región sí es de clase C1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el origen está afuera. ¿Ya? Está fuera del conjunto, afuera de la región, afuera del R, como le quieran llamar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el teorema de Green en la segunda forma? Dice que la integral de línea, bueno, esta se llama C y esta se llama, llamémosla C1. Dice que la integral de línea sobre C de un F es eso, que es lo mismo que el teorema de Green, pero
más la integral sobre la curva interna. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de Green en su segunda forma. ¿Y cuándo se utiliza? Es cuando ustedes tienen un punto en donde la función no es de clase C1. Entonces ese punto lo encierran con una circunferencia, es lo más fácil. Y ahí después ustedes dicen, integral de línea sobre la curva que está afuera es lo mismo que el teorema de Green sobre la región que pinté en amarillo, en este caso, pero a eso hay que añadirle la integral de línea sobre esa curva interna. ¿Sí? Para eso sirve el teorema de Green segunda forma, para sacarse singularidades, si lo quieren ver así. ¿Ya? Ahora, esto de acá cumple de que dq de x menos dp de y es 0. Lo voy a bajar un poquito aquí. Eso lo pueden ver ustedes. Pueden calcular la derivada de q respecto a x, la derivada de p respecto a y, y se van a dar cuenta que son iguales. O sea, su diferencia es 0. Así que esto vale 0. Por lo tanto, aquí está la gracia del ejercicio. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes sacan la integral de línea sobre esta curva de este campo, va a ser lo mismo que sacarla sobre esa circunferencia. O sea, independiente de lo que ustedes hubiesen tenido acá, les hubiese quedado que es lo mismo que calcular la integral de línea sobre esa curva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso se cumple que las derivadas parciales cruzadas son iguales. ¿Sí? Entonces lo único que faltaría hacer ahora es calcular esa. ¿Ya? Pero eso no es difícil. Hacemos una parametrización. Sería coseno de t, seno de t, con t en 0,2pi. Ahí está la parametrización de la curva interna. ¿Cómo nos va a quedar la integral de línea sobre la curva interna? Va a ser integral de 0 a 2pi, porque ese es el dominio de la parametrización. El f, miren, el f es, ambos están divididos por x cuadrado más y cuadrado. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1. O sea, va a quedar 1 como denominador. ¿Y qué es lo que queda arriba? Menos la segunda coordenada, coma la primera. Eso es lo que hay que poner. Menos la segunda coordenada, ahí está, dividido en 1, porque eso es x cuadrado más y cuadrado, coma coseno de t dividido en 1. Ahí lo único que hicimos fue, lo voy a escribir con otro color, nuestro campo lo evaluamos en nuestra parametrización. Eso fue lo que hice, es la definición. Y esto, producto punto con la derivada de la parametrización. O sea, la derivada de coseno, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno, y ahí después, derivada de seno es coseno. Y ahí está listo. O casi. 0,2pi. El producto punto queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Pero seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Listo. Se reemplaza y eso vale 2pi. Ya, entonces, ¿para qué sirve este ejercicio? Lo vuelvo a decir. Para darse cuenta que el teorema de Green en su segunda forma, ¿a ustedes qué es lo que les permite hacer? Les permite aislar
singularidades. O sea, aislar puntos en donde la función no es de clase C1. ¿Sí? Es para eso sirve el teorema. ¿Ya? Si quieren les comparto el PDF, eso no tengo problema, ¿eh? Por si acaso. ¿Les tinca? Ya, ya sí les voy a... El PDF se los comparto, ahí, para que lo miren después. Ya chiquillos, vamos a quedar ahí. Tengo que hacer un par de cositas más. Hola Roberto con letras y números. Ya, vamos a comer algo. Yo voy a ir a hacer un cafecito y tomar una mini once. Nos vemos más rato si es que se conectan, pues, al dedo. Ya, chao. Oli y adiós. Oh.